Muy bien, nosotros seguimos con más información en este Panorama 23. Si bien, bueno, Sol no nos va a estar acompañando esta última hora por algunas cuestiones personales que tenía que atender, estoy muy bien acompañado por mujeres muy capaces y talentosas en lo suyo. Y para hablar de actualidad nacional, las vamos a presentar. Está Mónica Macha, que es senadora provincial de Frente para la Victoria. Gracias, Mónica, por venir. Y por el otro lado, la otra Mónica, hoy no me olvido de los nombres seguro, es Mónica Litze, que es diputada nacional de Frente Renovador. Gracias, Mónica, por estar. Bueno, estamos en horas de mucha revolución y convulsión a nivel nacional, legislativo y económico, donde estamos hablando de cuestiones que van a ingresar al Congreso de la Nación. Tema blanqueo, que es realmente muy complejo lo que se está viviendo y lo que se está hablando desde el Poder Ejecutivo, repatriar fondos, jubilados que están también en el ojo de la tormenta. Algunos dicen que son medidas para justificar este blanqueo y también las ventas de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, hay tanto para hablar, pero vamos a escucharlas a ellas. ¿Quién empieza? ¿Mónica? Sí, Mónica, está por entrar la diputada, ¿no? Así que no? Sí, está arrancando el debate por ahí. Sí, bueno, en realidad la ley va a entrar hoy. Lo que nosotros sabemos es lo que los anuncios que se hicieron a través de los medios, que es muy poco. Entonces vamos a esperar para hacer un análisis minucioso, serio y responsable, tener la letra de la ley, del proyecto que viene del Ejecutivo. Nosotros hoy nos vamos a juntar en nuestro bloque, los presidentes y los integrantes de las comisiones de presupuesto y de previsión social, para empezar a mirar y analizar. Yo creo que el oficialismo tiene apuro en sacarlo rápidamente. Nosotros pensando que es una ley que seguramente va a traer un alivio a los bolsillos de los jubilados, vamos a hacer todo lo posible para facilitar el tratamiento. No sé si en el tiempo que quiere hacerlo el oficialismo, porque nosotros queremos, es una ley ómnibus, donde están metidas un montón de cuestiones, blanqueos, jubilados, es una mezcla de muchas cosas, por eso queremos verlo con mucha seriedad. A partir de hoy empezamos a estudiarlo. Se está hablando de cifras cercanas a los 20.000 millones de dólares, hacemos una cuenta rápida, el 10% son 2.000 millones, lo multiplicamos por 14, no me dan los números que se necesitan ni de casualidad para poder cubrir lo que se está prometiendo, ¿no? Que es algo justo, ¿no? Reclamo de jubilados, de sentencias firmes, de reclamos iniciados, pero es una erogación enorme para la ANSES, que ya se está desfinanciando además porque tiene que devolver a las provincias un 15%. Entonces uno piensa, esto será la puerta de apertura para vender las acciones que tiene el Estado Nacional en la ANSES, el Fondo de Garantías, que genera rentabilidad anualmente. Si se vende ya esa rentabilidad, desaparece una apreciación y un pensamiento. En principio, yo venía conversando con los compañeros diputados nacionales de nuestro bloque, porque estoy en Provincia de Buenos Aires, no nos tocaría en esta instancia tener tratamiento sobre ese proyecto, pero no obstante, digo, como frente político, sí, esperando que llegue el proyecto para poder estudiarlo minuciosamente, y sí, con esta preocupación que vos transmitís también, esta sospecha de que tras este proyecto también haya una posibilidad de flexibilizar el tema de las acciones que hoy están en poder del ANSES, en poder del Estado Nacional, y que eso significara en algún momento esa posible venta de acciones, porque en verdad ese cálculo que vos haces, es el que hacemos todos, que si hay una situación justa que es pagarle a los jubilados que tienen sentencia y han hecho juicio, sí. ¿Cómo se va a sustentar ese pago? ¿Cómo se hace sustentable en el futuro y a lo largo del tiempo? Eso es lo que no está claro en este proyecto de blanqueo. Por eso la necesidad de poder estudiarlo bien, también de poder estudiar la complejidad, porque hoy está atado que el blanqueo lo que significaría es el pago a jubilados. Es solo eso, hay más, porque también es cierto que plantearlo de este modo es en algún punto perverso, porque si no acompañas el blanqueo estás desoyendo o dejando por fuera esa necesidad de justicia que también tienen esos jubilados. Y por otro lado, eso como un mundo para pensarlo, para mirarlo, y además también, con los antecedentes que ya lleva adelante este gobierno, que es haber interrumpido las moratorias. Eso significa un montón de personas que cuando cumplan la edad para jubilarse no lo van a poder hacer, y donde, como parte de la lógica del liberalismo, del pensamiento liberal y de las políticas neoliberales, todo queda puesto en la responsabilidad del sujeto. Si una persona a lo largo de su carrera laboral, de su trayectoria laboral, no tuvo esos aportes necesarios para poder jubilarse, queda puesto en la responsabilidad de esa persona, cuando en realidad es o que tuvo trabajo informal, o que trabajó de changas, o que tuvo empresarios inescrupulosos que no pagaron esos aportes. Entonces eso también me parece complicado.
La meritocracia, Claro, la meritocracia, ¿no? exactamente, exactamente. ¿Cómo lo ve, diputada, con respecto al tema este que estaba mencionando? ¿No? Porque precisamente va a haber una pensión, pero hoy por hoy es un 80% de la mínima. Sí. Y además se sabe que se equipara a hombres y mujeres en 65, ¿no? Exactamente, que es una de las recetas del Fondo Monetario también, ¿no? Digo, volvemos a la lógica de que organismos extranjeros digan qué es lo que nosotros tenemos que hacer para, digamos, mirando nuestras cuentas y definiendo políticas públicas que afectan a vastos sectores de la población, a los más vulnerables. Muchos funcionarios de Wall Street están hoy trabajando en el Estado. Bueno, precisamente dos cuestiones, ¿no? Una, el tema de lo que mencionábamos antes, de que es una ley ómnibus, donde hay muchas cosas atadas una con la otra y no nos va a permitir por ahí encarar un debate en forma particular. También está atado el tema de las provincias, porque hay muchas provincias que se sumaron alguna vez a un pacto con la Nación con el tema de las cajas, de previsión social, digamos que es una suerte de ensalada que trae este proyecto. Y por el otro lado, creo que desnuda también un poco el tema del pensamiento. Ya el presidente Macri ha desnudado su pensamiento en varias cosas, pero en una muy puntual que tiene que ver con el tema del veto, ¿no? Creo que le aconsejaban al presidente, le aconsejaban que fortaleciera su autoridad presidencial a través del veto, y nosotros le decimos al presidente que no es ningún signo de debilidad respetar la voluntad y el consenso alcanzado mayoritariamente por el Congreso. El Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, representa a las provincias, y en la Cámara de Diputados al pueblo de la Nación. Sí. En ambas cámaras se alcanzó un altísimo consenso. En la de Senadores un 75% y en la de Diputados un 60%. Además de una multitudinaria marcha que hicieron los trabajadores reclamando, ¿no? Encendiendo una alerta por el tema de los despidos. Con el agravante que el presidente, en uso de unas facultades que sí que le da la Constitución, eso nosotros no lo discutimos, sí discutimos la oportunidad en que él se manifestó respecto al tema del veto. Porque él se manifestó respecto al tema del veto cuando todavía el Congreso estaba debatiendo. Claro. Nosotros tuvimos una sesión maratónica de casi 30 horas, jugando a que éramos diputados. Sí, sí. Justo cuando estábamos arrancando el programa se conocía el resultado de la votación. Cuando nosotros sabíamos que esa ley iba a ser muerta, porque ya había anunciado el presidente que la iba a vetar. Entonces, es una falta de respeto a lo que ellos mismos vinieron diciendo en campaña, cuando hablaban de diálogo, de consenso, cuando criticaban al gobierno anterior, porque decían que el gobierno que el Congreso era una escribanía. Entonces pasamos de ser una escribanía a ser un teatro de comedias, donde si no nos actuábamos que éramos legisladores cuando sabíamos que el resultado de nuestra voluntad no iba a ser respetado, y que al presidente, si no le gustaba el resultado, lo iba a vetar. Cuando el veto tiene que ser una herramienta excepcional, y no se daban las circunstancias de excepcionalidad que establece la Constitución. Por eso yo veo que el presidente con el veto el veto habla más del pensamiento del presidente que del veto en sí mismo, ¿no? Entonces vemos dónde se está poniendo el foco. El foco se está poniendo en cuidar la preocupación de los empresarios, como bien lo dijeron desde el gobierno, que el tema de la ley antidespidos estaba mal, porque no ayudaba, porque no generaba confianza en los empresarios ni en los inversores. Entonces vemos que les preocupó más generar confianza en esos sectores y no proteger a los trabajadores. Estamos viendo. De hecho, con lo que estaba hablando usted, como para hacer un comentario al margen ante la opinión a Mónica, se firma un convenio en realidad con empresas. Se niega en realidad desde algún lugar que haya emergencia laboral o despidos, y se firma un convenio que no tiene ninguna validez legal con además empresarios. Con muy pocas empresas. Y a los pocos días, o sea, al otro día se estaba despidiendo, y también lo estaba haciendo el Estado, ¿no? El Renatea, por ejemplo, fue un ejemplo de lo que ocurrió inmediatamente, 800 personas en la calle. Su visión a propósito del tema, lo que tiene que ver con el veto. Bueno, a ver, me parece que en principio desoír un consenso que se había generado en la legislatura da cuenta, sí, de un modo de acción que tiene este presidente, que va en la línea de los decretos de necesidad y urgencia que había también planteado a principio de año, que va en la misma sintonía que las declaraciones de emergencia, las leyes de emergencia que Vidal presenta en la provincia de Buenos Aires. Digo, metiéndome un poco tal vez en el territorio bonaerense, pero dando cuenta que es la misma metodología, el mismo modo de pensar y de ejercer el poder.
y siempre en contra de los trabajadores y trabajadoras, porque yo creo que cada medida que va tomando el macrismo en relación a los trabajadores y trabajadoras, sean despidos en el espacio estatal, que digamos es su responsabilidad inmediata, fomentar, por las políticas que está llevando a cabo, fomentar también los despidos en el sector privado, querer achicar lo que significa para ellos el costo de un trabajador y trabajadora, lo que está dando cuenta es de una política que lo que intenta es abaratar los costos, como lo plantean ellos, con su cabeza de empresarios y con esta cuestión de poder pensar... Sí, pero están mermando los ingresos. Si le quitamos retenciones a determinados sectores, lo que me ahorro por un lado eso, lo dejo de recibir por el otro. Está bien, pero por eso vuelvo digo, a estar en cero, hay una línea en la que estamos yendo que es de financiar y además generar trabajadores y trabajadoras que sean menos costosos para los empresarios. Eso es una cara encubierta de la flexibilización y de la precarización laboral, porque ellos necesitan trabajadores que cobren menos, que tengan menos derechos sociales para tener más rentabilidad. Esa es una ecuación hasta matemática. Lo que pasa es que en esa ecuación y en el medio hay millones de vidas de compañeros y compañeras que hoy están sin trabajo, que hoy no saben cómo van a resolver su vida cotidiana y que hasta el 9 de diciembre tenían una perspectiva de futuro, de proyecto, de una vida digna, que por supuesto siempre falta, siempre hay cosas para discutir, para mejorar. Ningún proceso político es lineal y bueno o malo en sí mismo, sino que va a tener todos sus momentos. Pero lo que sí estaba claro es que hasta el 9 de diciembre había una calidad de vida y que eso puede dar cuenta cualquier persona. Digo, hoy hasta el que tiene trabajo restringe sus gastos, piensa si va a salir con los pibes al cine o no, porque entonces eso significaría, estas cosas que hasta el 9 de diciembre no nos estaban sucediendo. Entonces, eso me parece que el veto a la ley va en esa sintonía, en abaratar costos, en generar una masa de trabajadores y trabajadoras que generen más rentabilidad para las empresas. Y por eso para ellos, en su perspectiva económica y en su perspectiva empresarial y en la perspectiva de país que están generando, nuestros trabajadores y trabajadoras son caros. Voy a volver sobre ese tema en minutos nada más, porque nosotros tenemos una cuenta regresiva aquí en el canal que estamos viendo el segundo semestre, ¿no? Hacia dónde vamos, dichos de González Fraga, de la vicepresidenta de la Nación, el presidente que de alguna manera corre un poco la meta. Quiero que volvamos sobre ese tema, Dale. pero cerramos primero la cuestión de lo que va a estar pasando en Cámara de Diputados y Senadores, tema blanqueo. Se conoció que el presidente tiene fuera del país unos 18 millones de pesos por valoración de acciones, porque estaban en un banco, fueron a parar no sé cómo mágicamente a Bahamas, los va a traer, habla de comprar letras, de alguna manera se deslizó también incluir a funcionarios y esto encendió las alarmas y hubo una vuelta atrás. ¿Cómo recibieron esa noticia y cómo es esto, ¿no? de un blanqueo en el cual podrían participar funcionarios que están en ejercicio? Bueno, todavía no hemos tenido el debate, como te decía antes, que lo vamos a tener esta tarde en nuestro bloque, pero obviamente como trascendieron esta posibilidad, ya hemos comenzado un poco entre nosotros a hablarlo. Por lo que tenemos conversado hasta ahora informalmente dentro del bloque, no estaríamos dispuestos a acompañar el tema que sea para funcionarios, ¿no? Me parece medio audaz tema, y que estamos viendo algunas restricciones, en borrador, que ya empezamos con, pero ya te digo, sin conocer la letra del proyecto, porque nos ha pasado también que han hecho anuncios algunas veces y después cuando llega a la letra ya le hacen correcciones porque empiezan como a ensayar, se va sondeando, entonces empieza, y después dicen, no, si nunca estuvo escrito. Así que yo creo que después a partir de mañana vamos a tener otra percepción un poco más concreta. Lo que creo que me parece que las banderas que también ellos han levantado, el Cambiemos, ¿no? Que ha levantado en su campaña acerca de la transparencia y todo eso, un poco se han visto un poco comprometidas con toda esta falta por ahí de transparencia que ha tenido alguien que sabía que posiblemente iba a cumplir la primera magistratura, que iba a ser presidente y que ha caído en omisiones maliciosas en sus declaraciones juradas y que si no fuera por este consorcio de periodistas internacionales
internacionales que sacaron a la luz el tema de Panama Papers, que involucró a muchos líderes, ¿no? Y a muchos políticos de todo el mundo. Perdón que le interrumpe, periodistas locales que han demostrado que empresas como Flex Trading, que estaban en Brasil, que se decía que no funcionaban, que en realidad no habían estado activas, sí estuvieron, movilizaron importantes cantidades de dinero. Es decir, uno piensa que hubiera pasado si esto se saltaba hace un año atrás y el presidente no era Macri, sino era Cristina, como lo fue. Lo que la situación hubiera sido, uno piensa, totalmente diferente. Tal cual. El tratamiento, como que hay mucha liviandad y un dejar fluir y dejar pasar de situaciones que requieren explicaciones. El dar la cara, porque las explicaciones se dan frente al pueblo, no que es con quien el presidente tiene su compromiso. Y no fue así. En los primeros días, no sé si se acuerdan, que nadie hablaba, y creo que citó a Carrió, a Olivos, y le mostró a Carrió los papeles y ella dijo que estaba todo bien. Sí, y Laura Alonso dijo que estaba todo bien. Laura Alonso, así que me parece al menos muy desprolijo. Mónica. Sí, me parece que parte de toda esta discusión también en relación al blanqueo, a la ley de blanqueo, está en sintonía con la denuncia de la presencia de Macri en los Panama Papers, está también en sintonía con estos millones que va a repatriar. Me parece que a mí me queda la duda si no se hubiese generado ese debate, si hoy estaríamos discutiendo una ley de blanqueo. Creo que es también cómo pensar alguna estrategia que esté a la medida de lo que Macri y sus funcionarios necesitan. No es casual que esta discusión se plantee ahora en medio de todas estas discusiones y las denuncias que, por otro lado, que hizo nuestra compañera Gabriela Cerruti por algunas incongruencias también en las declaraciones juradas. Entonces, creo que en ese esquema lo que encuentran es esta salida también de plantear la ley de blanqueo. Y que sí coincido, como vos decías algo recién del tema como cierta cosa del focus group o de los estudios, que yo creo que ahí sí está el método científico de Durán Bárbara. Sí, de Durán Bárbara. Totalmente. Sí, puede ser. El tema secuestros en la provincia de Buenos Aires, y nos gustaría escucharla, porque no cesan, porque han reaparecido con mucha virulencia, hemos tenido que anunciar hasta 3 por día en algún momento, se sabe que hay muchos que se denuncian y otros tantos que no, hablan de 6 millones de pesos puestos por familiares de personas que afortunadamente después fueron liberadas. ¿Cómo está la situación y si se está trabajando en consecuencia para solucionarlo? A ver, hay muchas cuestiones que debería responder el Ejecutivo Provincial. En principio, datos, saber realmente qué cantidad de secuestros tenemos por día, porque es cierto que esto que vos comentás, y que yo lo leo y lo escucho en los medios de comunicación, es como nuestra fuente de información, que no está mal, pero falta, datos certeros para realmente poder dimensionar el problema en el que estamos metidos. Y por otro lado, yo creo que el tema de los secuestros express es como un síntoma directo o un indicador directo de todo lo que implica la desigualdad social, porque es esa cuestión de un secuestro y dinero rápido. Habrá que investigar, son bandas organizadas, son pequeñas bandas, son intereses también en determinadas cúpulas, ¿no? Totalmente, porque para que eso pueda pasar, ahí tiene que haber permite, ¿no? Zonas liberadas y cierta connivencia de sectores propios del Estado, desde ya. Pero lo que sí me parece importante destacar es que cuando se van de algún modo cercenando todos esos derechos que tenían que ver con asignaciones universales, con políticas de inclusión social, y aparte siempre pensadas desde el derecho y desde la posibilidad de que la gente pueda acceder a determinados bienes y a determinada calidad de vida, si eso se empieza a cercenar desde que asume el macrismo también en la provincia de Buenos Aires, día a día un poquito más, también eso genera ruptura de lazo social, genera que situaciones que tal vez habíamos logrado revertir en estos años de kirchnerismo vuelva el delito urbano fuertemente a ser una entrada de dinero para un montón de personas que generan estos delitos y que generan esa situación para con las familias de secuestros, de zozobra, de angustia y también de pago de rescates, que cuando está en esa situación seguramente el pago de rescate termina siendo lo menos complejo, ¿no? Porque lo que está en riesgo ahí es la vida y es el bien más importante que tenemos. Entonces yo creo que también hay que pensarlo, dos cosas. Necesitamos datos por parte de la provincia de Buenos Aires, necesitamos saber cuál es la estrategia que Ritondo está planteándose para estos temas, darle la gravedad y poner la mirada en relación a la gravedad que verdaderamente tiene esto, y sí lo interpreto como un efecto de la desigualdad social que está creciendo fuertemente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo lamentablemente no voy a coincidir con mi colega Tocaya en este caso,
porque no me parece que sea fruto, porque si no estaríamos criminalizando un poco el tema de la pobreza. Yo creo que es fruto de un desmanejo que tiene la provincia de Buenos Aires desde hace muchos años. La provincia de Buenos Aires está viviendo una emergencia penitenciaria, en tema de justicia, en tema sanitario. Bueno, ahora la provincia está prácticamente parada. Bueno, la senadora debe sufrirlo todos los días porque La Plata ha pasado de ser la capital de la provincia de Buenos Aires para convertirse en la capital de la protesta. Ciertamente hay un apagón informativo en cuanto al tema de la inseguridad. Lamentablemente, para los argentinos, la inseguridad, el tema del empleo y la inflación son temas recurrentes que van cambiando de orden, pero siempre están, que son los temas urgentes que nos impiden pensar en políticas importantes. Pero el tema de la inseguridad, que por momentos parece acallado, es un mal silencioso que vuelve a salir a la luz cuando le pasa a alguien conocido, al futbolista de Nueva Chicago, que lo mataron en Esteban Echeverría, sí. O a la familia Mercury, que es como conocida, claro, saltó el tema de los... Exactamente, pero existe, y hace mucho tiempo que existe, la inseguridad no ha parado. Yo soy de Avellaneda, soy del corazón del conurbano, y puedo asegurar que la preocupación de los vecinos por el tema de cuando tienen que ingresar a su casa es tremendo. Las entraderas a la noche, a las casas, las salideras de los bancos, el tema de los secuestros, ¿no? El secuestro express que se habla tanto ha cambiado la modalidad. Antes se secuestraba, se privaba de la libertad a una persona y se la tenía secuestrada en algún lugar y después se negociaba un rescate. Ahora no. Ahora los agarran, les cruzan un auto, le paran el auto, le ponen otro auto atrás, lo llevan a la casa, sacan inmediatamente el dinero que pueda. Mónica, principalmente según su punto. 3 cosas o 4 cosas brevemente que yo considero. Uno es el tema de la alta reincidencia que tienen los delitos. Por ejemplo, el caso lamentable de Micaela, que apareció muerta en Bahía Blanca. El joven, el presunto asesino, bueno, el asesino confeso ya a esta altura, estaba prófugo, por ejemplo. No hay un sistema de búsqueda de prófugos, de evadidos. El sistema de patronato de liberados no funciona. ¿Saben cómo funciona el patronato de liberados? Una persona que está en libertad condicional o con una libertad condicionada, se tiene que acercar una vez por mes a avisar si cambió de domicilio, si se casó, si cambió su estado social y nada más. Hay un montón de tecnología que se puede aplicar. Yo soy autora de un proyecto para poner un dispositivo electrónico. En este caso era para los violentos, porque estamos en una semana marcada por la marcha del tema de Ni Una Menos, por el tema de los femicidios, pero también se podrían avanzar, porque hoy la tecnología lo permite, monitorear a las personas que tienen libertad condicional de otra forma, porque ninguno de los casos son primarios, son todos reincidentes, tuvieron procesos anteriores, o están en pleno proceso o están en libertad condicional. Y otro tema muy grande, porque yendo a tu pregunta, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Es el tema de la altísima circulación de armas que hay en la provincia de Buenos Aires. Las armas, según el Código de la Provincia de Buenos Aires, es un agravante para impedir una excarcelación, que no siempre se respeta. Y las armas que se secuestran tienen que ser rápidamente, hacerse una pericia balística y ir a la destrucción para que no circulen en el mercado negro, porque estos delitos tienen armas, mucho con ese tema, reincidentes, por ejemplo, estamos hablando de 2 cosas, y el tema de una falta de estadísticas, porque al no tener estadísticas no podemos hacer un diagnóstico. Si trabajáramos en esos y en el tema del control de los reincidentes, 4 pilares que no son tan complicados, yo creo que se podía hacer un ataque al problema importante. Son las 10:30, nos quedan tantísimos temas para hablar. Es más, la senadora Macha está también con un proyecto sobre el servicio penitenciario para, que necesita repensarse, refundarse de alguna manera, pero me quedo sin tiempo. Es más, quería charlar con ustedes, sí, una cosita. Una cosita, ¿no? Porque acá Mónica hablaba de que yo estaba criminalizando la pobreza y nada más lejano. Yo lo que creo es que si hay políticas de inclusión que permiten que los sectores populares puedan acceder, disminuye las cuestiones de inseguridad y que cuando uno ha trabajado, que no sé el caso de ella, pero sí puedo hablar por mí,
cuando uno ha trabajado en el territorio con pibes que han estado en algunas bandas de delitos urbanos, sabe lo costoso que es volver a incluirlos en la trama social, en lo educativo, en lo laboral. Y un quiebre de esa situación, si a esos pibes hoy se los despide, si a esos pibes hoy se le quitan todas las asignaciones que ha tenido estos años, vuelven, porque es algo que es parte de su historia. Entonces, ¿cómo revertir una historia? Con un Estado presente. Si el Estado se corre, eso vuelve. Y eso no es criminalizar la pobreza. Criminalizar la pobreza es otra cosa. Entonces, no me voy a quedar con el mote que me puso acá la compañera, porque no es justo, no. Está muy claro, estamos con el tema de los secuestros, particularmente. Es un universo particular, secuestros express, y pensar ese tipo de delitos en el contexto social secuestros express y político. Son bandas organizadas, criminales, que no tienen nada que ver, creo yo, con el tema de ser que sean pobres o no. Hay de todo. En el resto coincido en todo. Hay Mónica, de todo. con lo que hay decís. pibes que la policía los hace salir a cometer delitos porque están amenazados. Es bien complejo el tema para poner ese mote, digo, y yo no, de ahí me corro. Okay. Bueno, quedó claro, la senadora Mónica Macha y la diputada Mónica Litzá en debate en el día de hoy. Nos quedó para otro momento. ¿Para dónde vamos? En todo caso, vengan en junio, que ya estamos en julio, en el segundo semestre. Bueno, vamos a venir más contentos. En junio ya estamos. Ya está, falta un mes. No, a partir del 1 de julio, en realidad estamos entrando en el último mes del primer semestre, así que en un mes, según nuestra cuenta regresiva, estaríamos bien, aunque después los dicho González Fraga. Para el semestre y ahora que viene. Sí, lo patea. Esas son las promesas. Del túnel, me dijo para el 2017, así que estamos complicados. Gracias a los dos por haber venido y por participar en este debate. Seguiremos hablando. Tenemos que actualizar la información importante, como siempre, hasta ahora, los títulos. Vamos a la información entonces. Los títulos de las 10:30.